Y quisiera preguntarles en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado, ¿cuántos están a la expectativa de ese día hermoso que es la Navidad? De lo que nos traerá el niñito Jesús a nuestras vidas, de lo que encontraremos allí, ya sea al lado de nuestra cama o sea debajo del árbol. Queremos que nos asombren. ¿Cuántos quieren estar asombrados por ese regalo? Tan igual que en el primer culto. Los pastores tenemos mucho trabajo con la sinceridad. Así que seremos asombrados en esta mañana. ¿Quieren ser asombrados en esta mañana? Amén. Pues seremos asombrados, pero de una manera diferente, de una manera única, de una manera especial. Y ese asombro debe perdurarnos todos los días de nuestra vida y por el resto de nuestra vida. Amén. Así que tal si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a estar dando lectura en la Nueva Traducción Viviente. Usted sigue ahí la traducción de su preferencia. Amén. Y dice la hermosa palabra del Señor: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Bendita sea la palabra del Señor y le pedimos al Padre que en esta mañana, como dice esta porción hermosa, esa palabra ilumine nuestra vida, llene de luz nuestro corazón y nuestra alma y disipe toda oscuridad, toda duda que podamos tener y que podamos asombrarnos por la obra maravillosa de su palabra. Amén, amén y amén. Cuando reflexionamos, amada iglesia, en la Navidad, el Evangelio de Juan nos eleva a una perspectiva diferente, eterna. Antes de que hubiera un pesebre, antes de que hubiera un establo, incluso antes de que el mundo fuera creado, Jesús, el Verbo eterno, ya existía. Ya existía. No fue simplemente un nacimiento de un niño. No fue simplemente el nacimiento allí en un pesebre en Belén. No. Es la entrada de la luz divina en un mundo lleno de oscuridad. Esta porción de Juan 1, 1 al 5 nos introduce a la majestad, pero a la majestad de Cristo, como palabra eterna que ilumina y como su vida nos sigue alumbrando y transformándonos y nos asombra cada día de nuestra vida. Este verbo es Dios mismo. Y sabemos que verbo significa acción, movimiento. Así que Jesús vino al mundo con un propósito y un propósito muy especial. Un propósito magnífico, muy claro. ¿Y cuál es ese propósito? Liberar al mundo de la oscuridad y darnos la salvación y la vida eterna. Aleluya. Porque la palabra sigue llenándonos y sigue asombrándonos cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es viva, porque es poderosa, porque jamás cambia. Nosotros podemos leer muchas obras literarias en nuestra vida y podemos asombrarnos de cada una de ellas. Pero con el paso del tiempo perdemos los detalles. Perdemos el asombro de esas obras que leemos. Pero esta palabra, pueden pasar los años, pueden pasar los días, puede pasar lo que sea y sigue siendo viva,
sigue siendo eficaz y siempre habla a nuestra vida. No importa cuántas veces leamos el mismo texto, no importa cuántas veces nos llegue la misma palabra, siempre tiene algo que decirnos, siempre tiene algo para transformarnos, siempre esta palabra nos bendice. ¿Cómo no asombrarnos con la palabra del Señor? ¿Cómo no? Estamos asombrados por la palabra del Señor. Jesús es la palabra eterna. El Evangelio de Juan inicia con una proclamación contundente y bien específica. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué majestuoso! Aquí vemos la eternidad de Cristo. No fue creado, Él existía antes de todas las cosas. Participando en la creación como la palabra viva del Dios. Juan retrocedió hasta el comienzo de los tiempos, y si vamos a Génesis 1:1, antes de la creación del universo, miren lo que dice esta porción bíblica, que afirma que Dios es Dios y ha sido Dios desde siempre. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que esta introducción que nos hace Juan, tanto para judíos y griegos, lo que nos quiere decir en esta mañana a nosotros es que durante los siglos ustedes han hablado, ustedes han pensado, ustedes han escrito del verbo, del logos, de la palabra, y hoy siguen hablando, hoy siguen meditando, hoy siguen transformándose por esa misma palabra, porque no cambia, sigue siendo viva. Juan les está diciendo, ahora yo les diré quién es esa palabra. Ahora yo les presentaré quién es la palabra viva. ¿Cómo no asombrarnos? Juan toma a griegos y judíos en donde ellos se encuentran y les explica que la persona de Jesús, en términos que ellos ya entendían desde la creación del mundo. La palabra viva. Así que esta verdad nos asegura que Jesús no es un personaje bíblico, histórico, común. No, Él es el eterno Hijo de Dios. Él es el Salvador, quien dejó su gloria para habitar con nosotros y estar con nosotros. Ese es Dios. Cuando meditamos en esto, nos damos cuenta que su nacimiento no fue un accidente ni una casualidad, sino que fue un acto incondicional del amor que Dios le tenía al mundo para entregar a su único Hijo para el rescate de la humanidad, para que ustedes y yo fuéramos salvos, para que hoy pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, ser liberados, tener paz y ser restaurados. Para rescatarnos. Así que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Qué cosa brillante esta declaración de Juan. Presenta 3 afirmaciones que constituyen la base teológica cristiana. Número 1, el Verbo ya existía desde el comienzo de la creación. 2, el Verbo mantiene una relación íntima con Dios. 3, el Verbo es divino. Es divino. Y si seguimos esta lógica que Juan nos quiere presentar sería, existe un ser a quien se le conoce como la palabra. Este ser es Dios porque Él es el eterno desde el principio. Y este ser es Dios porque Él llama claramente Dios, el único Dios. Y no hay otro. Así que Juan describe un nuevo comienzo, una nueva creación. Y si en Génesis se registra la primera creación de Dios,
Este primer versículo de Juan describe la nueva creación de Jesús. Y esa nueva creación de Jesús son ustedes y somos yo. Porque por Él estamos aquí en esta mañana. En ambas ocasiones, el agente de la obra creadora de Dios no es un ser subordinado, sino el mismo Verbo de Dios. Esto nos asegura que el Salvador vino por nosotros, que el Salvador que vino tiene poder, que el Salvador que vino tiene la autoridad, que el Salvador que vino tiene la potestad sobre cada uno de nosotros, sobre el origen de la vida, y que es el sustento donde radica nuestra vida. Así que la palabra jamás dejará de asombrarnos, amada iglesia. La palabra jamás puede dejar de asombrarnos, porque ella misma nos confirma una y otra vez que es maravillosa, que es eficaz, que no vence, que no caduca. Si recordamos cómo esos gentiles quedaron asombrados después de haber escuchado esa predicación de Pedro, allá en Hechos 10, 4, 4, 4, 5, miren cómo nos dice esa hermosa porción. Dice que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y ese es el mismo Espíritu Santo que en esta mañana se derrama sobre cada uno de nosotros. Ese es el mismo Espíritu Santo que en esta mañana toca tu corazón y tu vida y te renueva, te da nuevos ánimos, te da nueva fuerza. Ese es el mismo Espíritu Santo que te rodea, que va contigo donde quiera, que te guarda, que te cuida, que está al pendiente de los tuyos y que lo que ha prometido lo cumplirá. Así que la palabra nos evidencia lo asombroso que es Jesús. Si no, también recordemos cuando estos discípulos que iban en la barca enfrentaron una gran tempestad. Y Jesús iba con ellos en la barca. El maestro iba con ellos durmiendo. Y dice la Escritura que tuvieron que despertarlo porque tenían miedo. Miren, Mateo 8, 26, 27 nos lo recuerda. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Ese es Jesucristo. Ese es el Señor de ustedes y el mío, el que tiene la autoridad, el Creador. Ese es nuestro Rey, Señor de señores. Ese es el Todopoderoso. ¿Cómo no asombrarte ante su magnificencia? ¿Cómo no asombrarte? Y así podríamos continuar recordando el asombro que producía Jesús a cada lugar que llegaba, enseñando, haciendo señales, milagros, prodigios. Pudiéramos estar aquí la tarde entera hablando de lo maravilloso y del asombro que produce Jesús en las vidas. Hoy día nos pueden asombrar tantas cosas, amados y amadas. Tantas cosas. Pero al ver esta porción, al ver este texto, necesitamos detenernos un momento y reconocer y estar convencidos de que no hay cosa que pueda asombrarnos más que la palabra de Dios. Que no hay cosa que asombre más nuestra vida que la obra redentora que a Cristo ha hecho en ti y ha hecho en mí. No hay nada que pueda asombrarnos más que la palabra, porque es Dios
mismo. ¡Qué hermoso! Reconocemos, amada iglesia, reconocemos esa autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida y lo que puede hacer en ella. Permitimos, amados y amadas, que la palabra transforme las tinieblas en luz y la oscuridad en claridad. Lo permitimos. En la palabra de Jesús encontramos dirección, encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos esperanza, encontramos alivio a cada una de nuestras circunstancias y situaciones. ¿Cómo no asombrarnos? En esa palabra hay esperanza y verdad eterna. Esa es la palabra que nos llama a salir de la confusión y del pecado hacia la libertad y la reconciliación con el Padre que nos ha amado. Esa es la palabra del Señor. Otras traducciones pretenden confundirnos. Esté atento, abra bien sus ojos y sus sentidos. Y dicen y siguen insistiendo que la traducción correcta es que el verbo era un Dios. Error. El verbo es Dios, único Dios, un solo Dios, un solo Rey, un solo Señor. Y ese es al que nosotros le servimos. Y ese es en el que nosotros creemos. Ese es Jesucristo. Pero Juan nos muestra contundentemente que este no es solamente un Dios diferente, sino que es uno superior, uno único, y que esta nueva revelación de la palabra era la buena noticia. Es la buena noticia y seguirá siendo la buena noticia, porque ¿saben cuál es? Jesucristo es el Señor. Esa sigue siendo nuestra buena noticia. Porque Jesús es la fuente de vida. Juan nos continúa diciendo en esta porción que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Asómbrese, amado y amada. Porque usted tiene un Señor único que todo lo ha hecho, que es inigualable, que nadie se puede comparar, que nadie puede llegar, ni siquiera imitar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es el creador, solo Él es el sustentador de nuestras vidas. En Jesús está la vida misma, está nuestra esencia, y se manifiesta como la luz para la humanidad. Así que esta distinción en la función del Padre y el Verbo en la creación nos mantiene claros, nos mantiene firmes. Miren lo que dice 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Cristo. Cristo es la palabra viva. La humanidad sin Cristo está muerta. La humanidad sin Cristo está perdida. Estaría atrapada en la oscuridad y en el pecado, incapaz de salvarse uno mismo. Solo Cristo puede salvarnos. Y esta es la buena noticia, que Jesús vino para darnos vida. Y no cualquier vida, una vida en abundancia. Y no una vida física nada más. No, esto es pasajero, sino una vida espiritual y una vida eterna. Que eso es lo que queremos alcanzar. Llegar a la presencia de nuestro Padre.
Esa es la buena nueva. Imaginémonos un jardín seco. Un jardín seco. Pero que de momento comenzamos a regarlo. Comenzamos a cuidarlo. Comenzamos a poner agua. Ese jardín seco muy pronto se transformará en un lugar de belleza y abundancia. Y eso es lo que hace Dios y Jesús por el ser humano. Aleluya. Riega nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu y nos convierte en jardines hermosos y bellos que dan fruto, pero fruto bueno. Amén. Imaginémonos en un cuarto oscuro, completamente oscuro. Muy difícilmente podremos encontrar la salida. Tropezaríamos con todo. Por más que intentemos orientarnos y caminar, no podremos encontrar la salida sin la luz. Así sería nuestra vida sin Jesús. Vagando por un mundo sin rumbo. Pero con Jesús, la luz del mundo, ese nos lleva, nos guía, nos lleva por el camino de la bendición, nos guarda, nos protege, nos cuida y nos llevará a puerto seguro. Cuando le permitimos a Jesús que habite en nosotros, no solo recibimos vida, sino que nos convertimos en canales de bendición para otros. Seremos de bendición para otros, porque le podemos testificar: esta luz que yo tengo no es propia, esta luz viene del Salvador, esta luz viene de mi Padre, que vive y radica en mi corazón, y por eso yo puedo ser salvo, porque Él me rescató e iluminó mi vida. Cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba en tinieblas, Él alumbró mis caminos. Cuando yo estaba caído, Él me levantó. Cuando yo estaba sumido en el pozo de la desesperación, Él dio calma y paz a mi vida. Esa es la palabra del Señor. Estamos viviendo, amada iglesia, asombrados por la palabra que Jesús nos ofrece. O seguimos asombrándonos con lo pasajero, con lo que quizás hoy es tendencia, pero mañana es ridículo. Pero la palabra no. La palabra no. La palabra sigue siendo pertinente. La palabra sigue refrescando nuestra vida. La palabra sigue alimentando nuestro corazón. La palabra sigue sosteniéndonos y llevándonos por el camino que nos lleva a Jesucristo. Jesús es la luz que vence la oscuridad. El versículo 5 declara que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo no asombrarte con esta palabra gloriosa, con esta promesa hermosa? La oscuridad nunca podrá extinguir la luz de Cristo en tu vida, amado y amada. Ni el pecado, ni la muerte, ni el poder del enemigo, ni la depresión, ni la enfermedad pueden derrotar al Salvador. Nada de eso puede detener la promesa que Jesús ha hecho para cada uno de nosotros. Nada lo puede impedir. ¿Lo puedes creer? Esta es una promesa gloriosa que significa que la oscuridad nunca ha triunfado, nunca triunfará, porque nuestra oscuridad es iluminada por la luz que nunca se apaga, por la luz de Jesucristo nuestro Señor, quien ha vencido allí en la cruz del Calvario, para que ustedes y yo tengamos vida eterna y salvación. Conquistó la muerte nuestro Jesús.
Y en su resurrección nos dio la esperanza de estar con Él y vivir con Él. Así que Jesús es el creador de la vida. Y su palabra alumbra toda la humanidad. Solo tienes que creer. Solo tienes que recibirlo. Y una vez tú puedas decir, sí, Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Redentor. La oscuridad de nuestra alma será disipada, será reemplazada y transformaremos nuestra vida y nuestro corazón en paz, esperanza, gozo, que nadie nos puede quitar. Porque solo viene de Jesús, nuestro Señor. Así que en su luz, en esa luz maravillosa de nuestro Padre, que nos ve tal y como somos, frágiles, pecadores, imperfectos, pero necesitados todos los días del Salvador y de que su luz brille para cada una de nuestras vidas. Así que Él no solo nos salva, sino que nos envía también a reflejar esa luz a otros. Asombrémonos, porque la luz vino al mundo y aunque la oscuridad quiera entorpecernos, quiera hacernos caer, quiera que nosotros creamos y dudamos que el Señor está con nosotros, podemos decir no, el Verbo es Jesucristo y está en su palabra, y aquí su promesa me dice que Él está conmigo hasta el final de los días, que me va a restaurar, que me va a salvar, que Él jamás me dejará solo, y que cuando su luz está en mi vida, todo lo demás tiene que huir. Aleluya. Solo tenemos que asombrarnos en su palabra y dejarnos iluminar por su luz. Se va la desesperación, se va la desesperanza. Lo que parecía muerto se llena de vida porque Jesús habita. Ilumina nuestro ser. Permite que la luz de Jesús penetre y llene las áreas más profundas de tu corazón y de tu vida. No importa en el pozo profundo que puedas haber caído. No importa cómo puedas sentirte o cómo has llegado esta mañana aquí. Lo que importa es que la luz de Dios es más poderosa que cualquier oscuridad. Eso es lo asombroso. Asómbrate con la palabra del Señor. Asómbrate y camina en libertad, porque el Señor te la ha regalado. Así que si aún no has recibido a Jesús como la palabra viva que puede salvarte, hoy es el día. Hoy es el momento. Corre a buscar la luz de Cristo para que ilumine tu vida y puedas ver la grandeza y lo glorioso que es vivir bajo la luz del Omnipotente, bajo la luz del Todopoderoso. Corre y entrégale todas tus oscuridades a la palabra viva. Entrégale todas tus situaciones al Verbo encarnado. Entrégale tu vida a Jesús. Aquí están los ancianos dispuestos a orar por ti. Y si aún aquellos que llevan muchos años en el Evangelio leen la palabra, la estudian, pero han dejado de que los asombre, hoy es el día de un nuevo comienzo. Y que le pueda decir: Señor, yo quiero volver a ese primer amor, donde tu palabra me asombre una y otra vez, todos los días, donde yo pueda ir, Señor, ir y ver cómo me hablas día a día, Señor, cómo tú has estado, cómo tú me has cuidado. Asómbrame una vez más, Señor.
Quita aquello que quiera entretenerme y vuelve a asombrarme con lo majestuoso, con lo maravilloso, con lo hermoso, con lo edificante, con lo glorioso que es tu palabra, porque eres tú mismo, Jesucristo. Asómbrame, Señor. Yo quiero estar en ese asombro, porque ese asombro jamás pasa. Y aunque estemos pasando cualquier situación, ese gozo y ese asombro, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede robar. La palabra de Dios es poderosa y se afirma que es viva y eficaz. Si no leemos en Hebreos 4, 12, 13, que dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la tripulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Asombrémonos con la palabra del Señor y renovemos ese gozo inefable que nos da al estar en su presencia por medio de su palabra, que Él es mismo. Inclinemos nuestro rostro, amada iglesia. Decimos: Señor, gracias porque viniste a este mundo para hacer nuestra luz en esta vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú iluminas, Padre, las áreas más profundas de mi vida y de mi corazón. Gracias, Señor, porque tú alcanzas lo inalcanzable. Gracias, Señor, porque tu palabra me recuerda una y otra vez el amor que tú tienes por mí. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Padre, me llenas de paz, de esperanza, de consuelo, y me recuerdas que tu bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia, siempre estará conmigo y jamás se apartará de mí, y que tus promesas las veré cumplirse una a una. No importa lo que tenga que esperar, no importa cuánto tenga que perseverar y luchar, pero si tu palabra, si tu luz ilumina mi vida, lo lograré, porque la victoria es tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame, Padre, a reflejar esta luz tuya a toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.